Hola, un saludo para todos. Les habla el Dr. Leonel Céspedes, médico neurocirujano, y les doy la bienvenida al podcast informativo de ese mediquito para que te mantengas informado en el mundo de la medicina y así puedas cuidar mejor tu salud y la de tus familiares. Hoy es martes 16 de julio del 2024 y empiezo con las noticias más importantes en el mundo de la salud. Un innovador antibiótico emplea un mecanismo completamente nuevo para combatir infecciones difíciles de tratar sin afectar a los microbios beneficiosos. Esta estrategia podría originar una nueva clase de antibióticos que atacan a las bacterias peligrosas de manera poderosa y novedosa, superando a la resistencia actual de antibióticos y preservando la microbioma intestinal. La principal conclusión es que el componente es doble selectividad, pues los investigadores pudieron desarrollar un fármaco que no solo ataca a los patógenos problemáticos, sino que, como es selectivo solo para estos patógenos, puede evitar las bacterias beneficiosas y preservar la integridad del microbioma. El fármaco ataca a las bacterias gram negativas, patógenos responsables de infecciones debilitantes e incluso mortales como la gastroenteritis, las infecciones del tracto urinario, la neumonía, la sepsis y el cólera. Las opciones de antibióticos contra ellas son antiguas y desde 1968 no han sido desarrollados para comercializarse nuevas clases dirigidas específicamente a estas bacterias. Muchos de estos microbios han sido resistentes a uno o más antibióticos, lo que conlleva a consecuencias mortales, y los antibióticos que se usan contra ellos también eliminan a las bacterias intestinales beneficiosas, lo que permite que se produzcan infecciones secundarias graves. En un estudio publicado el 29 de mayo en Nature, el fármaco lolamicina tuvo actividad en contra de 130 capas de bacterias gram negativas resistentes a los antibióticos en cultivos celulares. Con sus microbiomas intactos, los ratones respondieron exitosamente contra una infección secundaria de Clostridium difficile, que recordemos que el Clostridium difficile es una de las principales infecciones oportunistas y a veces fatales en los centros de salud de Estados Unidos, mientras que los ratones tratados con otros compuestos que dañaron su microbioma murieron. 5 trabajadores avícolas de Colorado han sido diagnosticados con gripe aviar, informaron el domingo las autoridades de salud estatales. En coordinación con el Departamento de Agricultura de Colorado y el Centro Estatal de Operaciones de Emergencia, junto con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades Infecciosas CDC de Estados Unidos, ahora reportan un total de 5 casos humanos de influenza aviar en trabajadores que respondieron al brote de gripe aviar. Los CDC han confirmado 4 de los casos y un caso adicional es presuntamente positivo y está pendiente de confirmación de los CDC. Recordemos todos que el pasado viernes 12 de julio los CDC confirmaron 3 casos y luego se confirmó un 4º caso el viernes por la noche. Un 5º trabajador dio positivo el sábado y esa muestra ha sido enviada a los CDC para pruebas confirmatorias, dijeron las autoridades de Colorado. Hasta ahora no hay resultados de pruebas adicionales pendientes. Todos los enfermos tenían síntomas relativamente leves como enrojecimiento, irritación en los ojos, fiebre, escalofrío, tos, dolor de garganta y secreción nasal. Ninguno de los pacientes ha sido hospitalizado, dijeron así las autoridades de Colorado. Los otros casos de gripe aviar en los Estados Unidos reportados en trabajadores expuestos a vacas lecheras también han sido leves hasta la fecha. Estos resultados preliminares subrayan una vez más el riesgo de exposición a animales infectados. Hasta ahora, según los organismos de Estados Unidos, no hay señales de aumentos inesperados de la actividad de la influenza en Colorado o en otros estados afectados por los brotes de influenza aviar H5N1 en vacas y aves de corral. Como he comentado en otros momentos, del 2020 un virus de la gripe aviar se ha estado propagando entre los mamíferos, incluidos las alpacas. A principios de este año, el virus conocido como H5N1, que en este canal tenemos un video, se detectó en varias vacas lecheras de Estados Unidos y ahora está circulando en el ganado de varios estados. Los casos reportados a principios de este año fueron entre trabajadores de granjas lecheras de Michigan, Texas y Colorado. Hasta el viernes se han confirmado el virus H5N1 en 152 rebaños lecheros en 12 estados. En otras noticias, sabemos que algunos medicamentos para diabetes parecen reducir riesgo de que las personas con diabetes tipo 2 desarrollen demencia o enfermedad de Alzheimer, según una nueva revisión de la evidencia. El riesgo de demencia y Alzheimer es significativamente más bajo en pacientes tratados con metformina, en comparación con otros medicamentos para diabetes, informaron así los investigadores. La diabetes tipo 2 afecta a 503 millones de personas en todo el mundo y hay un aumento de al menos un 50% en el riesgo de deterioro cognitivo y demencia en estas personas, apuntaron así los investigadores.
Para su revisión, los científicos analizaron datos de 16 estudios anteriores en los que participaron más de 1.5 millones de pacientes. Los estudios analizaron 6 clases de fármacos para la diabetes. El riesgo más bajo de demencia y Alzheimer se encontró en los pacientes que tomaban metformina, muestran los resultados. Pero los inhibidores de la SGLT2 o inhibidores de sodio glucosa tipo 2 también se asociaron con un riesgo más bajo de deterioro cognitivo y también proporcionaron beneficios para la salud cardíaca, apuntaron los investigadores. La metformina actúa disminuyendo la cantidad de glucosa producida por el hígado y haciendo que el tejido muscular sea más sensible a la insulina, según la Asociación Americana de Diabetes. Los inhibidores de la sodio glucosa tipo 2 aumentan la cantidad de glucosa que se excreta en la orina, lo que reduce los niveles de azúcar en sangre, según esta asociación. El nuevo estudio aparece en la Revista Americana de Medicina Preventiva. Y hasta aquí el podcast de hoy. Recuerde compartir toda esta información para que llegue más personas y así podamos cuidar mejor nuestra salud y la de nuestros familiares. Gracias por estar aquí y nos vemos mañana en un nuevo episodio.